Diagnóstico por palpación en la medicina tradicional china. Bienvenidos al canal Acupuntura Yang Ming. Soy Luis Campuzano, médico y acupunturista, y en esta clase vamos a abordar el diagnóstico en medicina tradicional china desde una perspectiva clínica real, integrando observación y palpación como herramientas complementarias. En la tradición médica china, el cuerpo no oculta la enfermedad, la expresa. Cada cambio en la superficie, ya sea en la forma, el movimiento o la temperatura, es una manifestación directa de la dinámica interna del Qi, la sangre, el Yin y el Yang. La palpación, en este contexto, no es una técnica secundaria, sino un método diagnóstico fundamental que permite acceder directamente a la condición interna del organismo. A través del contacto, el clínico puede percibir cambios que no son visibles: tensión, vacío, plenitud, frío, calor, humedad, sequedad. Este conocimiento no es teórico, es sensorial y requiere entrenamiento progresivo de la mano clínica. El diagnóstico por palpación forma parte de los 4 métodos diagnósticos clásicos y se divide en 2 grandes áreas: el diagnóstico del pulso y la palpación corporal. El pulso refleja el estado global del organismo, especialmente la relación entre el corazón, los vasos, el Qi y la sangre. La palpación corporal, en cambio, permite evaluar regiones específicas, identificar dolor, masas, cambios térmicos y alteraciones en la textura de los tejidos. Desde el punto de vista fisiológico, el pulso se origina en el movimiento de la sangre impulsada por el corazón, pero depende también del Qi, que actúa como fuerza motriz, y de los órganos, que regulan su distribución. Por eso, cualquier alteración interna se refleja en el pulso y en la respuesta del cuerpo al tacto. El diagnóstico, por lo tanto, no es una suma de técnicas, sino un proceso integrativo donde cada hallazgo debe interpretarse en relación con los demás. Observación clínica integrada con palpación. La observación es el primer contacto con el paciente, pero no es suficiente por sí sola. La medicina tradicional china exige confirmar lo observado mediante la palpación. Por ejemplo, un paciente con rostro enrojecido puede sugerir calor, pero solo la palpación permitirá confirmar si ese calor es real, evaluando la temperatura de la piel. De la misma forma, un paciente que aparenta debilidad debe ser evaluado mediante la resistencia de los tejidos y la calidad del pulso. Este principio es clave: ningún signo debe interpretarse de forma aislada. La observación genera una hipótesis, la palpación la valida o la corrige. Este proceso es lo que diferencia una evaluación superficial de un diagnóstico clínico real. Forma corporal y correlación tisular. La forma corporal es una manifestación del estado del Qi y la sangre. Un cuerpo bien nutrido, con musculatura firme y proporciones equilibradas, indica abundancia de Qi y sangre. En cambio, la emaciación, la flacidez o la asimetría indican deficiencia o desarmonía. Desde la teoría clásica, cada tejido refleja un órgano. La piel está relacionada con el pulmón, los músculos con el vaso, los tendones con el hígado y los huesos con el riñón. La palpación permite confirmar esta relación. A través del tacto se evalúa si la piel está húmeda o seca, si los músculos tienen tono o están flácidos, si los tendones están tensos o laxos, y si los huesos presentan debilidad estructural. Además, la palpación permite evaluar la calidad del tejido, es decir, si está nutrido por sangre o si presenta signos de vacío o estasis. Signos motores y correlación energética. El movimiento del paciente es una expresión directa del estado del Qi. El Qi, por definición, es movimiento. Cuando el Qi está en exceso o alterado por calor, el movimiento se vuelve agitado, inquieto, incluso desorganizado. Cuando el Qi está deficiente o el Yang está debilitado, el movimiento se vuelve lento, pesado, limitado. Los temblores y espasmos representan una alteración del control del movimiento, generalmente asociados al viento interno. Sin embargo, la palpación permite diferenciar su origen. Si los músculos están rígidos y tensos, se trata de un exceso. Si están débiles y sin fuerza, se trata de una deficiencia de sangre o yin. Este es un punto clave. El mismo signo puede tener causas completamente distintas y solo la palpación permite diferenciarlas con precisión clínica.
evaluación regional y transición hacia la palpación profunda. Hasta ahora hemos integrado observación y palpación superficial. Sin embargo, el siguiente nivel diagnóstico implica comprender que el cuerpo está organizado en capas y que la enfermedad progresa desde lo superficial hacia lo profundo. La palpación regional no solo busca dolor, sino que evalúa la profundidad del compromiso. A través del tacto se puede diferenciar si una alteración se encuentra en la piel, en los vasos, en los músculos, en los tendones o en los huesos. Esta progresión no es arbitraria, corresponde a distintos niveles del chi y de la penetración del factor patógeno. Cuando la palpación superficial no es suficiente, el clínico debe avanzar hacia métodos más profundos, siendo el pulso la expresión más refinada de esta evaluación. Concepto de pulso en medicina tradicional china. El pulso es la manifestación externa del movimiento interno de la sangre dentro de los vasos. Este movimiento es impulsado por el corazón, pero no depende exclusivamente de él. El chi cumple un rol fundamental como fuerza motriz que impulsa la sangre, mientras que los órganos internos regulan su distribución y armonía. Por eso se dice que el pulso no solo refleja al corazón, sino al estado global del organismo. Desde esta perspectiva, el pulso es una síntesis funcional del cuerpo. No es simplemente una frecuencia cardíaca, sino una expresión dinámica del equilibrio entre yin y yang, del estado del chi, de la sangre y de la función de los órganos, fisiología del pulso. La formación del pulso depende de la interacción de varios elementos fundamentales. El corazón impulsa la sangre generando el movimiento básico. El chi actúa como la fuerza que moviliza esa sangre a través de los vasos. Los vasos contienen y conducen este flujo, y los órganos internos regulan la calidad y distribución del chi y la sangre. Cuando todos estos elementos están en armonía, el pulso es regular, suave y equilibrado. Cuando alguno se altera, el pulso cambia. Si el chi es débil, el pulso será débil. Si hay calor, el pulso se acelera. Si hay frío, se enlentece. Si hay estasis, se vuelve irregular o áspero. Por lo tanto, el pulso es una traducción directa de la fisiopatología interna. Método de toma del pulso. El diagnóstico del pulso requiere técnica y sensibilidad. Se realiza en la arteria radial utilizando los dedos índice, medio y anular que corresponden a distintas posiciones diagnósticas. Cada posición se relaciona con órganos específicos y cada nivel de presión permite evaluar distintas profundidades del organismo. La presión superficial evalúa el estado externo y la circulación del chi defensivo. La presión media refleja el estado del chi y la sangre. La presión profunda permite evaluar los órganos internos y el yin. El clínico debe aplicar la presión de forma progresiva, percibiendo cómo cambia el pulso en cada nivel. Esto no es mecánico, es una percepción dinámica que requiere entrenamiento continuo. Condiciones para una correcta evaluación del pulso. La calidad del pulso puede alterarse fácilmente por factores externos e internos, por lo que su evaluación debe realizarse en condiciones controladas. El paciente debe estar en reposo, sin haber realizado esfuerzo físico reciente. Debe evitarse la evaluación inmediatamente después de comer, ya que el chi del estómago puede modificar el pulso. El estado emocional también influye. Ansiedad, ira o miedo pueden alterar la frecuencia y la tensión del pulso. Además, la posición del brazo es fundamental. Debe estar relajado al nivel del corazón, permitiendo una lectura clara. El clínico también debe estar en condiciones adecuadas, manos calientes, mente concentrada y sensibilidad táctil activa. Esto es clave. El pulso no es solo una medición, es una interacción entre el estado del paciente y la percepción del médico. Elementos fundamentales del pulso. El pulso no se interpreta como un único dato, sino como un conjunto de cualidades que deben analizarse simultáneamente. Cada una de estas cualidades representa un aspecto específico de la fisiología interna. La frecuencia indica la relación entre frío y calor. La fuerza refleja el estado del chi. La profundidad indica la localización de la enfermedad. La forma revela la condición de la sangre y de los vasos. El ritmo muestra la armonía del corazón y del espíritu. Estas características no se analizan de manera aislada. Un pulso solo adquiere significado clínico cuando se integran todas sus cualidades en una sola interpretación coherente. Por ejemplo,
Un pulso rápido no siempre significa calor de plenitud. Si es débil, puede corresponder a calor por deficiencia. Este es el nivel de diferenciación que se exige en la práctica clínica. Frecuencia y ritmo del pulso. La frecuencia es una de las primeras características que se perciben. Un pulso rápido indica calor, ya sea por exceso o por deficiencia. Un pulso lento indica frío, generalmente asociado a deficiencia de yang o invasión de frío. Sin embargo, el ritmo aporta una dimensión adicional. Un pulso regular indica estabilidad del corazón y del chi. Un pulso irregular puede indicar estasis de sangre, alteraciones del corazón o incluso compromiso del espíritu. La combinación de frecuencia y ritmo permite evaluar no solo la naturaleza térmica de la enfermedad, sino también su impacto sobre la función cardíaca y la circulación. Fuerza, profundidad y forma. La fuerza del pulso es una expresión directa del estado del chi. Un pulso fuerte indica presencia de chi suficiente o exceso de factores patógenos. Un pulso débil indica deficiencia de chi o de sangre. La profundidad permite localizar la enfermedad. Un pulso superficial indica afección externa o superficial. Un pulso profundo indica compromiso interno o profundo. La forma del pulso aporta información sobre la calidad de la sangre y los vasos. Un pulso tenso sugiere dolor, frío o estasis. Un pulso resbaladizo sugiere presencia de humedad o flema. Un pulso áspero indica estasis de sangre o deficiencia de líquidos. La integración de estas tres cualidades permite construir una imagen clara del estado interno del paciente. Pulso patológico y diferenciación de síndromes. El pulso patológico es aquel que se desvía del equilibrio normal. Sin embargo, su interpretación no es directa, requiere correlación con el cuadro clínico. Un pulso rápido y fuerte indica calor de plenitud. Un pulso lento y débil indica frío por deficiencia. Un pulso superficial y fuerte indica invasión externa. Un pulso profundo y débil indica compromiso interno por deficiencia. Pero en la práctica clínica real, los pulsos rara vez son puros. Lo más frecuente es encontrar combinaciones complejas que reflejan estados mixtos. Por ejemplo, un pulso superficial y débil puede indicar una afección externa en un paciente debilitado. Un pulso profundo y fuerte puede indicar acumulación interna. Por eso el pulso debe interpretarse siempre dentro del contexto clínico completo, relación pulso-síndrome y pulsos falsos. Uno de los aspectos más avanzados del diagnóstico por pulso es la identificación de la discordancia entre el pulso y el cuadro clínico. Existen situaciones donde el pulso no refleja directamente la condición aparente. Por ejemplo, un paciente con signos de calor puede presentar un pulso débil. Esto corresponde a un falso calor por deficiencia, donde el calor es aparente, pero la raíz es el vacío. Del mismo modo, un paciente puede presentar signos de frío con un pulso fuerte, lo que indica una acumulación de frío en un contexto de plenitud. Este fenómeno obliga al clínico a diferenciar entre la apariencia del síndrome y su naturaleza real. Este es un punto crítico. El error diagnóstico más frecuente ocurre cuando se trata la apariencia y no la raíz. Por eso, el pulso no se utiliza para confirmar lo evidente, sino para descubrir lo oculto. Palpación corporal, fundamento clínico. La palpación corporal es el complemento indispensable del diagnóstico por pulso. Mientras el pulso entrega una visión global del organismo, la palpación del cuerpo permite localizar con precisión las alteraciones. A través del tacto, el clínico evalúa temperatura, humedad, textura, sensibilidad, tensión y presencia de masas. Cada uno de estos elementos corresponde a una manifestación concreta del estado del chi, la sangre, los líquidos y los factores patógenos. La palpación permite responder preguntas clínicas fundamentales. ¿La enfermedad es superficial o profunda? ¿Hay frío o calor? ¿Existe deficiencia o plenitud? ¿Hay estasis o acumulación? Esto transforma la palpación en una herramienta diagnóstica de alta precisión. Métodos de palpación y técnica progresiva. La palpación no es un acto brusco, sino progresivo y sistemático. Primero se realiza el contacto superficial, que permite evaluar la piel, la temperatura y la humedad. Luego se avanza hacia la exploración, penetrando en los tejidos musculares para evaluar tono, tensión y dolor.
Finalmente, se aplica la presión profunda, que permite acceder a estructuras más internas y detectar masas o zonas de estasis. La respuesta del paciente es clave. El dolor que mejora con la presión indica deficiencia. El dolor que empeora con la presión indica plenitud o acumulación. Este principio es fundamental para diferenciar la naturaleza del síndrome. Palpación abdominal, eje del diagnóstico interno. El abdomen es una de las regiones más importantes en la palpación. En él se reflejan directamente los órganos internos. A través de la palpación abdominal se evalúan múltiples aspectos: la presencia de dolor, la distensión, la resistencia de la pared abdominal, la temperatura y la presencia de masas. El dolor abdominal que mejora con la presión indica deficiencia, generalmente de Qi o Yang. El dolor que empeora indica plenitud, como estasis de sangre o acumulación de alimentos. La temperatura también orienta. Abdomen frío sugiere deficiencia de Yang. Abdomen caliente indica presencia de calor interno. Este tipo de evaluación permite un diagnóstico mucho más preciso que la observación sola. Masas, distensión, piel y extremidades. La palpación permite identificar masas cuya naturaleza debe evaluarse cuidadosamente. Las masas fijas y duras indican estasis de sangre. Las masas móviles indican estancamiento de Qi. Las masas profundas suelen ser más graves que las superficiales. La distensión abdominal también tiene valor diagnóstico. La distensión que empeora con la presión indica plenitud, la que mejora indica deficiencia. La piel, por su parte, refleja el estado del Qi y los líquidos. Piel caliente indica calor. Piel fría indica frío o deficiencia de Yang. Piel húmeda indica presencia de humedad. Piel seca indica deficiencia de líquidos. Las extremidades también aportan información clave. Manos y pies fríos indican deficiencia o frío interno. Extremidades calientes indican calor o exceso de Yang. Todo esto permite evaluar la distribución del Qi en el cuerpo, integración diagnóstica final. El diagnóstico en medicina tradicional china es un proceso integrativo. Ningún método por sí solo es suficiente. La observación orienta, el pulso entrega una visión global y la palpación corporal confirma y localiza la alteración. El verdadero nivel clínico se alcanza cuando el médico es capaz de integrar todos estos datos en una sola interpretación coherente. Esto implica diferenciar entre apariencia y realidad, entre manifestación y raíz. Un buen diagnóstico no se basa en identificar síntomas aislados, sino en comprender la dinámica interna del organismo. Cuando esta comprensión se logra, el tratamiento deja de ser empírico y pasa a ser verdaderamente dirigido, preciso y eficaz. De esta manera, hemos recorrido un aspecto fundamental del diagnóstico en medicina tradicional china: la integración entre observación y palpación como herramientas clínicas de alta precisión. Lo importante que quiero que quede claro es que el diagnóstico no es una técnica aislada, sino un proceso. El pulso no se interpreta solo, la palpación no se interpreta sola y la observación tampoco. Todo debe integrarse dentro de una lógica clínica basada en el movimiento del Qi, en la relación entre los órganos y en la naturaleza del síndrome. Cuando comenzamos a entrenar la palpación de forma consciente, la consulta cambia completamente. Dejamos de depender exclusivamente de lo visible y empezamos a percibir lo profundo, la calidad del Qi, la circulación de la sangre, la presencia de frío, calor, humedad o estasis. Este nivel de percepción es lo que transforma la práctica. Nos permite anticiparnos al diagnóstico, afinar el criterio terapéutico y comprender realmente lo que le está ocurriendo al paciente. Este contenido no solo entrega información, exige desarrollar una habilidad. La mano clínica se entrena, se refina y con el tiempo se convierte en una herramienta diagnóstica tan precisa como cualquier examen complementario. Si este contenido te aporta valor, te invito a suscribirte al canal, dejar tu comentario y compartir este material con otros colegas o estudiantes que estén profundizando en la medicina tradicional china. Nos vemos en la siguiente clase.